Bien, bueno, entonces vamos a continuar con las isometrías. Estábamos viendo traslaciones ayer, ¿no? Pues bueno, antes de continuar con los ejemplos, quiero hacer un par de observaciones. Ayer no, fue más bien un antier, ¿no? Ayer no hubo clase. Ok, entonces a ver. Si tengo, a ver, observación, ¿no? Digamos, si yo tengo L una recta, en el plano complejo, y una isometría, entonces, pues el conjunto, digamos, F de L, pues ese conjunto, a ver, lo voy a describir como todos los F de Z, tales que Z es un punto de la recta. Ese conjunto de ahí es una línea recta. Entonces, a ver, no está llegando más gente. Ok, entonces, a ver, esto que está aquí escrito, lo van a, digamos, toda esta observación, eh, me, pa- me parece que es un ejercicio de las notas del capítulo de isometría, si eso es algo que, digamos, pues en principio lo tendrían que probar ustedes. Si tienen problemas, pues ya saben, nos pueden preguntar. Pero justo la idea pues es esa, ¿no? O sea, si tú tienes una línea recta en el plano y le aplicas una isometría, entonces esa isometría se va a llevar la línea recta en otra línea recta. Entonces, pues por ejemplo, ¿no? Bueno, nunca he usado este pizarrón, entonces no sé cómo hacer más espacio. No, no se puede. Bueno. O sea, por ejemplo, ¿qué día fue? El lunes estábamos vimos traslaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que esta es mi línea recta L y yo aplico una traslación, a ver, vamos a hacer un caso en específico, ¿no? Para no que no se quede tan abstracto. Está demasiado chiquita esta goma. Bueno, a ver, vamos a considerar una traslación como las que vimos la clase, bueno, como la de las que vimos la clase pasada, ¿no? Por ejemplo, a ver, díganme un número complejo, sencillo, uno más i, dice por ahí Hugo Giovanni. Entonces, a ver, si tenemos uno más i, ¿no? Pues este número complejo. Entonces tenemos la traslación uno más i, o i más uno, como aquí lo puse, que a cada complejo
pues simplemente le suma 1 más i, ¿no? Entonces, a ver, entonces yo quiero fijarme esa traslación a dónde manda, por ejemplo, al eje real, ¿no? Al conjunto de números reales, a todos los complejos de parte imaginaria cero, a dónde va a mandar ese, ese, ese conjunto de puntos, a dónde los va a mandar esa traslación. Entonces, pues a ver, vamos, a lo mejor un dibujo ayuda. Entonces, a ver, ese es el eje real, ¿no? Entonces, el eje real y, pues, pues por aquí tengo el complejo 1 más i. Entonces, si yo lo que dije aquí en esta observación de aquí es que la imagen de una línea recta bajo una isometría es una línea recta, eso quiere decir que trasladar por este complejo esta línea recta de aquí me tiene que dar otra línea recta, ¿no? Entonces, ¿quién me dice qué línea recta voy a obtener? Después de aplicarle esa traslación, la traslación por el complejo 1 más i a la línea recta formada por el conjunto de números reales o conjunto de complejos con parte imaginaria cero. ¿Va a ser una línea horizontal que pasa por el punto? Por el punto 1 más i dices tú. Sí. Y si cuando dices horizontal te refieres a qué? Igual que los reales, pero trasladada hacia arriba. O sea, que sean paralelas al eje real, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Pues bien, como dice Jennifer, exactamente eso. Pero ¿cómo podemos saber eso? O sea, la intuición que dice, pues, o sea, cada uno de estos puntos lo trasladas así, ¿no? Paz, y entonces pues, este conjunto de puntos me va a formar una línea recta que va a ser paralela a- al eje real y que va a pasar por uno más i, justo como dice Jennifer, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo demostrar, bueno, o cómo puedo, digamos, ya ver un poquito más, que efectivamente así es? Pues a ver, justamente, eh, voy a tener que cambiar de página una vez más. Bueno, justamente, tau de 1 más i de el eje real, o sea, este conjunto de aquí, ¿qué conjunto va a ser? Pues va a ser el conjunto de el conjunto de quién, de los complejos de la forma 1 más i, bueno, aquí puse i más i, 1 más i más alfa, tal es que alfa es un número real, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo con eso? O sea, al aplicarle yo la función a los puntos del eje de real, estoy diciendo que estos son los puntos del eje real, lo que estoy haciendo pues, es sumarles justamente 1 más i. Ujú. ¿Sí estamos de acuerdo con eso o no? Sí, Sí, bueno, por ahí alguien dijo que sí. Bien, entonces, a ver, esto lo puedo escribir como el conjunto de complejos de la forma alfa más 1 más i, ¿no? Tal es que alfa está en R.
Entonces, digamos, aquí lo que estoy haciendo explícito es que la parte real de... O sea, aquí tengo un complejo donde la parte real es alfa más 1, porque aquí estoy especificando que alfa es un número real y la parte imaginaria es i. Entonces, aquí la parte real es variable, o sea, va cambiando conforme alfa va cambiando, y aquí la parte imaginaria es pues es un número fijo. Es siempre uno, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que este conjunto de aquí, pues justamente va a ser una recta que va a ser paralela al eje real y que va a pasar por el punto I, digamos, si este es el punto I, en donde la altura, digamos, de todos estos puntos siempre va a ser I, pero la coordenada horizontal, pues esa va a ir cambiando conforme vaya cambiando alfa, ¿no? Entonces, pues esto de aquí sería tau de 1 más I de R, ¿no? Esa sería esta recta de aquí. Y este de aquí sería R, ¿no? Entonces, bueno, pues con ese ejemplo ya más o menos podemos visualizar a qué me refiero, con que la imagen de una línea recta bajo una isometría siempre es una línea recta. Este es un caso en concreto, pero ustedes en la tarea lo tendrán que ver para cualquier isometría y para cualquier línea recta. ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguros? No, nadie dice nada. No sé qué significa eso. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a ver, observación. Ok, entonces la definición de isometría es simplemente que preserva las distancias entre los puntos, ¿no? Ahora, esta propiedad de las isometrías hace que también las isometrías preserven ángulos entre rectas. O sea, si yo tengo un par de rectas aquí, digamos aquí estas rectas tienen un ángulo, yo aplico F, una isometría, entonces, pues por lo que yo dije hace rato, estas dos rectas, ahí, esta recta y esta recta, pues van a ir a dar a otras dos rectas, ¿no? Y pues estas dos rectas van a formar un ángulo y lo que yo digo es que ese ángulo de aquí, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí, pues va a ser igual, van a ser iguales, ¿no? O sea, que una isometría, además de preservar, por su definición de que preserva distancias, eso va a implicar directamente que preserva ángulos. Y bueno, pues ¿cómo nos podemos dar cuenta de eso? Por ejemplo, si yo tengo un triángulo, ¿no? A, B y C. Entonces aplico F en una isometría y entonces pues voy a obtener un triángulo F de A, F de B y F de C, ¿no? Y la recta que va a pasar por F de A y F de C, aquí igual sí voy a usar otro color. La recta que pasa por F de A y F de C, pues va a ser la imagen de la que pasa por A y C. La recta que va a pasar por F de A y F de B, pues va a ser la imagen de la recta que va a pasar por A y B. Y
la recta que pasa por F de B y F de C, pues va a ser la imagen de la recta que va a pasar por A y C, ¿no? Ahora, esos lados, todos esos lados miden lo mismo, ¿no? O sea, este lado amarillo mide lo mismo que este lado amarillo de aquí. El lado azul, el lado azul, pues mide lo mismo que este lado, que este lado azul, y el lado verde, pues mide lo mismo que este lado verde, ¿no? Porque la F es una isometría. Como la F es una isometría y preserva las distancias entre sí, pues entonces esos dos triángulos, sus lados miden lo mismo. Y al sus lados medir lo mismo, pues eso quiere decir que todos los ángulos que se forman también van a medir lo mismo. Ah, aquí algo hice mal. Algo hice mal aquí con los lados, ¿no? Con los ángulos, digo. Entonces, a ver, el ángulo en A, pues tiene que ser lo mismo, tiene que medir lo mismo que el ángulo en A, ¿no? El ángulo en F de A, perdón, tiene que medir lo mismo que el ángulo en A. El ángulo en F de B tiene que medir lo mismo que pues, el ángulo en B. Y el ángulo en F de C también tiene que medir lo mismo que el ángulo en C, ¿no? Entonces, bueno, o sea, el punto es que una isometría al preservar distancias, primero manda rectas en líneas rectas y segundo preserva los ángulos entre esas líneas rectas, ¿no? Esa es la conclusión. Pues, a ver, eso lo puedo escribir aquí arriba. Es decir, más bien, F preserva ángulos. Ok, ¿alguna pregunta? Enrique Isaías dice que no, no hay preguntas. ¿Seguros? Bueno, entonces con estas dos observaciones, vamos allá a continuar con algunos ejemplos de isometrías como los que estábamos viendo la clase pasada, ¿no? Entonces, a ver, ya teníamos traslaciones, ¿no? Ese fue el primer ejemplo que vimos. Entonces, una traslación pues, era simplemente una función tau z que a cada w lo mandaba a z más w, ¿no? Vimos también que la función inversa de esto de aquí era simplemente trasladar, en lugar de trasladar z, pues era trasladar menos z, ¿no? Vimos que la inversa de esa traslación, de trasladar por un complejo z, era simplemente trasladar por el inverso aditivo del complejo. Y a ver, vamos a agregar otra propiedad. La otra propiedad es que, a ver, si yo tengo dos traslaciones tau z y las compongo, tau w, entonces eso, ¿qué me va a dar? O sea, yo ya vi que composición de isometrías me tiene que dar una isometría. Entonces, la composición de esas dos traslaciones me tiene que dar una isometría. ¿Qué isometría creen ustedes que me dé? Abigail está que sale y regresa. Bueno, ya regresó. Bueno, díganme, ¿qué isometría es esa? ¿Qué operación está haciendo? Disculpa. ¿Cómo? ¿Qué función es esta? O sea, ¿qué está haciendo esa isometría?
Ajá, es lo que quiero que me digan ustedes. O sea, tengo una traslación que es trasladar por un complejo Z y otra traslación que es trasladar por un complejo W. Entonces me estoy fijando en la composición de esas dos isometrías. Yo ya sé que eso me va a dar una isometría, porque yo ya probé que componer isometrías es isometría, que composición de isometrías es una isometría. Entonces lo que yo quiero que me digan ustedes es qué isometría es. Ah, pues esta es trasladar por el complejo Z más W, ¿no? Sí, exactamente eso. Esto es la traslación de este complejo de aquí, ¿no? Z más W. ¿Sí? Sí, Muy bien. Ok. Ok, ok. ¿Qué más hay que decir de la traslación? Me parece que eso es todo. Que me estoy acordando que no, cuando les hablé de grupos, no les mencioné que era un subgrupo de un grupo. Bueno, no sé si hablar de eso ahorita o más bien se los dejo de tarea. No, bueno, a ver, de eso hablamos después. Vamos a seguir viendo más ejemplos. Entonces, ya tengo traslaciones. Tengo que la inversa de una traslación es simplemente trasladar por el inverso del complejo, por el inverso aditivo del complejo, y que si yo compongo dos traslaciones, eso simplemente es la traslación que obtengo de sumar los dos complejos. Entonces, bien, el siguiente ejemplo de isometría sería una rotación. Entonces, a ver, ya más o menos algo de esto se ha manifestado por ahí pues en las tareas y eso. Y es que, a ver, una rotación, ¿cuál es la idea? A ver, díganme algunos de ustedes qué idea intuitiva tienen de qué es una rotación. O sea, ¿qué entienden ustedes cuando yo les digo una rotación en el plano? O sea, ¿qué se imaginan ustedes que tienen en su mente? Ajá, bueno, lo que dice Hugo Giovanni es que hay que multiplicar por un vector norma uno. O sea, eso es algebraicamente eso es lo que hay que hacer, pero yo les digo, ¿tú cómo te imaginas eso? O sea, una rotación. O sea, yo creo que intuitivamente todos tenemos una concepción de qué es rotar, ¿no? No necesariamente tiene uno que saber de números complejos o de geometría para intuir que es una rotación. Entonces, pues una rotación, pues es como dar vueltas alrededor de un puntito, ¿no? Entonces, lo que dice Hugo Giovanni es que si vamos a una rotación, se puede definir como simplemente multiplicar por un complejo de norma uno. Entonces, a ver, para hablar de una rotación, yo tengo que hablar de un punto que, digamos, va a ser el centro de la rotación y luego todo lo que está, digamos, alrededor de ese punto va a girar alrededor de él, ¿no? Y este punto, pues se va a quedar fijo bajo la rotación. Si yo voy a rotar alrededor de P, entonces todos los puntos que están alrededor de P, pues van a girar alrededor de P, pero P no se va a mover. O sea, va a ser una isometría que va a tener un punto fijo, ¿no? Entonces, cuando Hugo Giovanni dice
que hay que multiplicar por un vector de norma 1, ¿quién sería P en ese caso de esa rotación de la que él está hablando? ¿Quién sería el centro de la rotación? Punto P. Justamente, ajá, pero en el caso de la rotación que dijo él, o sea, multiplicar por un complejo. A ver, vamos a borrar. Vamos a borrar. Vamos a borrar esto. O sea, justo lo que yo dije es que una rotación es simplemente girar alrededor de un punto P. Y lo que comenta aquí el compañero Hugo es que tenemos, a ver, vamos a ponerle R, ¿no? Primero. Entonces, R de Z la voy a definir como multiplicar por un complejo de norma 1, que eso sería multiplicar a Z por E a la I teta, ¿no? Este producto de estos dos complejos sería la rotación que dice Hugo Giovanni. ¿Por qué? Pues porque el complejo E a la I teta, este complejo de aquí tiene módulo 1. Entonces, esta es una rotación específica. Pues lo que yo pregunto es cuál es el centro de esta rotación. ¿Cuál es el punto que se queda fijo tras aplicar esa función de ahí? Sería el origen del número complejo, Z. ¿Z dices? Sí, o sea, el origen pues, del vector Z. ¿Cómo? ¿El punto fijo dice que es Z? Sí, o sea, si tomamos a Z como un vector, el punto de origen del vector Z, ese sería el eje de rotación. O sea, el cero, ¿no? El cero de los complejos, el número cero. ¿Sí? Sí. Sí. Ajá, exacto. Entonces, a ver, sí, exacto, exactamente eso que dicen es correcto. Pero entonces, a ver, como multiplicar complejos es multiplicar módulos y sumar argumentos. Entonces, a ver, aquí está el cero y aquí está Z, ¿no? Y no sé, supongo, a ver si puedo hacer el círculo. No me salió tan mal. Ok, ¿no? Entonces, a ver, tengo esta situación. Tengo un complejo Z arbitrario y un complejo de módulo 1 que es E a la I teta. ¿No? Por la fórmula de Euler yo lo puedo escribir así. Entonces, como multiplicar complejos es multiplicar módulos y sumar argumentos, cuando yo multiplique estos dos, pues voy a obtener un complejo que el módulo sea el producto del módulo de Z por el módulo, por el módulo de este que es 1. O sea, voy a obtener un complejo del mismo módulo de Z, pero el argumento va a ser el argumento de Z más teta, ¿no? O sea, escribiendo Z como en su forma polar, digamos, lo escribo así, R por E a la I phi. Entonces, Z por E a la I teta sería ¿qué? Pues sería R, el producto de módulos, pero pues como el módulo de E a la I teta es 1, pues entonces me queda igual el mismo módulo Z por E a la I teta más phi, ¿no? Entonces, según esta expresión de aquí, yo lo único que tengo que hacer es agarrar a Z, agarrar el argumento de Z y sumarle teta, y entonces aquí, digamos, iría... Bueno, suponiendo que el dibujo no esté así de chueco, esta sería la imagen de Z bajo esta rotación, ¿no? O sea, estoy obteniendo un complejo con el mismo módulo, pero con el argumento que es la suma de los argumentos, ¿no? Que es el argumento de Z que es phi más teta. En este caso, el punto fijo de esta rotación pues sería justo como comentó Isaac, el 0.
el cero del plano complejo. ¿Alguna duda? Por aquí comentan que no. No. Entonces, a ver, ya con esto en mente, digamos, una rotación. Una rotación por el origen. A ver, no. Una rotación con centro en el origen. No, está muy chiquito este borrador. Una rotación con centro en el origen por un ángulo se define como R subíndice teta, así lo voy a poner. Va a ser la función que va de C en C, tal que R teta aplicado a un complejo Z va a ser igual a, como ya dijimos, E a la I teta multiplicado por Z, ¿no? Entonces, bueno, pues ya vimos que multiplicar por un complejo unitario, pues es simplemente sumar al argumento de Z el ángulo teta. Y ya vimos que eso corresponde con nuestra noción intuitiva de rotación. Entonces, ahora, ¿cómo probaríamos que esa cosa de ahí es una isometría? O sea, yo ya tengo definida la función de los complejos en los complejos, ¿no? Ahora lo que tengo que hacer es probar que efectivamente eso es una isometría. Buenos días, sería probando que la norma de la rotación es igual a la norma del complejo antes de la rotación, o sea que ambas normas se conservan. Más o menos, a ver, la definición de isometría es que preserva las distancias entre cualesquiera dos puntos arbitrarios que tú tomes, ¿no? Claro, pero lo estás tomando Y desde el origen, así que básicamente es la norma. A ver, pero es que lo que tú me estás diciendo, si yo nada más lo pruebo así, estoy probando que la distancia, se preserva la distancia del cero con cualquier otro punto, ¿no? Cierto. O sea, Sí, porque el módulo de z es la distancia del 0 a z, ¿no? Entonces, sí, así, claro. y entonces, pues, o sea, después tendría que ver que eso implica que se preserva la distancia entre cualesquiera dos puntos, ¿no? Sí, Entonces, bueno, yo lo que pienso es que a lo mejor hay una forma directa de probar que te tomas dos puntos arbitrarios, les aplicas la isometría y ver que el módulo se preserva entre los dos casos. pero pues entre dos complejos cualesquiera puedes sacar su diferencia y eso es prácticamente el módulo de su diferencia es la distancia entre ambos complejos y si se preserva esa distancia, si permanece invariante bajo la rotación, estaríamos demostrando que se conserva, que se mantiene la isometría. Ajá, sí, sí, exactamente. Entonces, a ver, hay que probar eso justamente. Entonces, como empezamos, pues tomamos dos puntos en el plano, ¿no? Sean W1 y W2 números complejos, ¿no? Entonces, a ver, yo me voy a fijar en el módulo, la distancia entre R, teta
aplicado a W1 menos R teta aplicado a W2. Y eso por definición, ¿qué me va a dar? Pues me va a dar el módulo de E a la I teta por W1 menos E a la I teta por W2, ¿no? Y luego ¿qué podemos hacer, digamos, en este paso de la igualdad? Díganme, ¿alguna idea? Abraham, si no vas a decir nada, bueno, o sea, digo, vas a decir algo, va, pero si no vas a decir nada, podrías apagar el micro. Claro. ¿Pero qué? Bueno, ¿vas a decir algo? Estoy pensando, es que estoy en el trabajo. Ah, ok. Bueno, los demás. Enrique, Isaías, a ver, prende tu micrófono, manifiéstate. Dice que cancelas las E, pero a ver que nos explique bien a qué se refiere. Un momento, ¿es unos segundos o unos minutos? Enrique, ahí estás. Sí, es como dice el compañero, ¿no? Que te cancelan las E. Por Ajá, bueno, ejemplo, a ver, ya que tú te aventaste, entonces dime qué escribo aquí. bueno, sabemos que la rotación, aplicar la rotación es multiplicarlo por E a la I teta por el número complejo. Ajá, Entonces, ahí tenemos que E a la I teta por W1 menos E a la I teta por W2, lo podemos ver como E a la I teta que multiplica W1 menos W2. ajá, factorizamos, digamos, ¿no? El E a la I teta. ¿Sí? Ajá, y luego. Bueno, sabemos que el módulo de E a la I teta pues es 1. Ajá. O sea, a ver, aquí tenemos que aplicar la propiedad del producto de los módulos, ¿no? O sea, que tengo un producto de complejos, es este por este. El módulo del producto es el producto de los módulos. Entonces, a ver, aquí ya voy a cambiar de página. Entonces, esto me queda el módulo de E a la I teta por el módulo de W1 menos W2, ¿no? Y ¿Sí? ya, pues este es 1. Y ya me queda el módulo de W1 menos W2, ¿no? Sí, Y así ya es. con esto ya tenemos justamente lo que les comentaba, ¿no? O sea, tenemos que la distancia entre dos, entre dos puntos del plano es la misma que la distancia entre sus imágenes, bajo la isometría, que es, en este caso, la rotación. Entonces, bueno, ya tenemos que esa rotación es una isometría, ¿no? Entonces, a ver, ahora yo les pregunto, ¿cuál sería, si es una isometría, y para que esta cosa sea un grupo, para que las isometrías formen un grupo, esta cosa debería de tener una inversa, ¿no? ¿Cuál es la inversa de esa isometría? Como función inversa, ¿viste como función? ¿Cuál sería la inversa? O sea, ¿qué isometría compuesta con esa me da la identidad? Sería E a la menos I teta. Ujú. Sí, sí. O sea, sería esta, ¿no? Rotar menos el ángulo. En lugar de rotar teta, rotamos menos teta. ¿Sí? Entonces, a ver.
Si yo calculo esta composición, aplicado a un complejo así en concreto, ¿esto qué me da? Pues esto me da E a la I teta multiplicado por E a la menos I teta multiplicado por Z, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Pero bueno, esto es lo mismo que multiplicar E a la I teta por E a la menos I teta multiplicado por Z. Entonces, cuando yo multiplico estos dos complejos unitarios, lo que tengo que hacer es multiplicar los módulos, pero pues como los módulos son 1, pues no van a cambiar. Y sumar los argumentos, que en este caso los argumentos son inversos, ¿no? Entonces aquí me va a quedar E a la I 0 por Z, y esto es igual a Z, ¿no? Porque E a la I 0 es es 1, ¿no? Es el complejo 1, bueno, el número real 1. Porque un número real, un número complejo de módulo 1 y argumento 0, pues es el 1. Entonces esto me da Z. Por lo cual, esta composición aplicada a Z me deja Z fijo. De la misma forma, yo puedo ver que ahora a componerlas así, al revés, digamos, eso también me va a dejar Z fijo, ¿no? Es una cuenta exactamente igual que la que acabamos de hacer. Entonces, bueno, con esto ya tenemos que la inversa de una rotación es simplemente rotar por el inverso aditivo del ángulo. ¿Alguna duda? ¿No? No. Bien. Ok, entonces, ahora, si yo tengo estas dos rotaciones, R teta compuesto con R phi, o sea, yo primero roto un ángulo phi y luego roto un ángulo teta, esa composición de isometrías me va a dar una isometría, ¿no? ¿Qué isometría me va a dar? ¿Lo puedes repetir, por favor? Esa composición de isometrías, o sea, esas son dos isometrías, ¿no? Una rotación por un ángulo phi y una rotación por un ángulo teta. Yo ya sé que componer isometrías, que una composición de dos isometrías me da una isometría. Entonces yo les pregunto, ¿qué isometría es esa que me da ahí, en ese caso? Sería como multiplicar los ángulos, no sé, o sea, geométricamente es, haces una rotación y después a esa rotación le aplicas la otra rotación con el segundo ángulo. Ajá, sí, sí, pero ¿esa qué isometría es? Pues sería, Enrique Isaías, ¿ya nos vas a dar el placer de escuchar tu voz? ¿De poder escuchar tu voz o puro chat contigo? Ah, dice que no sirve su micrófono. Bueno, pues sería R de phi, donde R de pi es teta, a ver, dices aquí yo pongo, o o sea, de plano ya me perdí. tú piensas que es otra rotación, ¿no? Sí, claro, Ok, debería. ok, O sea, es aplicas una otra rotación y a ¿Y esta cuánto es lo que rotación voy le a aplicas rotar? otra rotación. Ajá, sí, sí. O sea, es otra rotación. ¿Y de qué tamaño va a ser el ángulo por el que vamos a rotar?
¿Qué ángulo es? La primera es phi y a la rotación phi, que es digamos la inicial, le vas a aplicar la rotación teta. Ajá, entonces, ¿qué ángulo es el que por el que voy a rotar al final de cuentas, pues? Es lo que quiero que me digan. Sería teta. No, no, pues entonces esta rotación no estaría haciendo nada, ¿no? Si aquí queda teta, esta rotación no estaría haciendo nada. Teta más phi. Ajá, exactamente. ¿Quién dijo eso? Yo. Jennifer. Bien, sí, exactamente. O sea, aquí sería teta más phi. Entonces, pues bueno, al parecer las traslaciones y las rotaciones tienen un buen comportamiento, ¿no? O sea, la inversa de una traslación es trasladar por el inverso de z. Y componer dos traslaciones es simplemente trasladar por la suma de los complejos. En este caso es lo mismo. La inversa de una rotación es simplemente rotar por el inverso aditivo del ángulo, y componer dos rotaciones es simplemente rotar por la suma de los ángulos. ¿Cómo podemos probar esto de aquí? Pues a ver, si yo aplico estas dos a un complejo Z, ¿qué obtengo? Entonces esto es E a la I teta multiplicado por E a la I phi así, multiplicado por Z, ¿no? ¿Y esto es qué? Pues esto es E a la I teta más phi por Z, y por definición, pues esto es... por definición esto es R teta más phi aplicado a Z, ¿no? ¿Preguntas? Rotar en otro punto que no sea el origen sería lo mismo a una rotación normal y luego aplicarle una traslación. Casi, sí, casi, sí. Sí, tienes gran parte de la idea. A ver, pero bueno, de esto ya no hay preguntas. No. Pues, entonces dice Jennifer, a ver, yo estoy teniendo puras rotaciones donde el centro de la rotación es el origen, ¿no? Pero pues yo quisiera poder rotar alrededor de cualquier punto del plano, ¿no? Suponiendo que es este punto P. Entonces, si este es mi punto P, ¿cómo puedo definir una rotación alrededor de P, donde el centro de la rotación sea P y no sea el cero? Entonces dice ella que a lo mejor tiene que ver con trasladar el punto P al origen, ¿no? A ver, Abraham, ¿vas a decir algo? No, perdón. Es que le... No, lo siento. Bueno, ¿qué se les ocurre entonces para Bueno, definir la rotación alrededor de P? básicamente, independientemente de que P coincida o no con el origen, sí puedes hacer la rotación respecto a P. Ajá. Digamos, cualquier complejo Z, podríamos ver a P como el origen. Tendríamos que tener el módulo de Z respecto a P, no respecto al origen. Y entonces hacer la rotación. Pero es que si aplicamos las rotaciones que vimos hace rato, esas son rotaciones alrededor del origen, ¿no? Sí, claro. Pero Entonces, a ver, lo que dijo Jennifer o creo que sí fue Jennifer, es bastante, es nada más aplicar esa idea, definirla bien. O sea, lo que decía Jennifer es que hay que trasladar P al origen, y en el origen yo sí sé rotar, ¿no? Entonces, a ver. Entonces, si no mal, entiendo. A ver, yo quiero rotar alrededor de P un ángulo teta, ¿no? Así lo voy a escribir.
Entonces, lo primero que observamos es que, pues, yo sí sé rotar alrededor del 0. Entonces, a lo mejor si primero traslado P al 0, ahí ya puedo rotar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es aplicar una traslación que me lleve P al 0. ¿Qué traslación sería esa? ¿Sí sabemos o no? Le resto sus reales y sus y sus imaginarios. No sé cómo decirlo. Ajá, o sea, ¿qué traslación me lleva P al 0? O sea, trasladar es sumar, ¿no? A sumar Menos P. menos P, exacto. O sea, si yo traslado menos P, entonces cuando yo le aplique esa traslación a P, voy a obtener 0, ¿no? Porque va a ser P menos P, entonces 0. Entonces, primero traslado a menos P. Traslado menos P y eso me va a llevar a P al 0. Entonces ahí yo ya sé rotar. Entonces simplemente ahí aplico la rotación que yo ya conozco y ya acabé, ¿o no? No, hay que sumar nuevamente P para terminar la rotación respecto a P. Ajá, exactamente. Entonces dice, a ver, es que aquí yo trasladé, a ver, supongamos que este es mi complejo Z, ¿no? Entonces, si yo Z lo quiero rotar alrededor de P, cuando yo lo traslado, pues voy a obtener este Z, este de aquí, ¿no? Este puntito. O sea, la traslación de Z por menos P me va a llevar a Z, a este Z' de aquí, ¿no? Y luego voy a rotar teta. A este le voy a poner Z biprima, ¿no? Entonces, en este punto todavía me falta hacer otra cosa, porque Z biprima no es una rotación de Z alrededor de P, ¿no? Lo que tengo que hacer es justamente trasladar otra vez el origen a P, para así ya finalmente obtener este de aquí, que sería la rotación por un ángulo teta de Z con centro en P, ¿no? Entonces, lo compongo con la traslación por P. Entonces, de esta forma, podemos describir una rotación alrededor de cualquier punto en el plano. Entonces, a ver, esto que yo acabo de definir aquí es una composición de 3 isometrías, que ya vimos que la composición de isometrías es isometría, entonces esto, ya sabemos que esto es una isometría, ¿no? Y ya, o sea, esta isometría corresponde a la rotación alrededor de este puntito de aquí, ¿no? O sea, de esta forma podemos escribir una rotación alrededor de un punto P arbitrario que no sea el 0, el origen. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Sí quedó claro, Jennifer? Sí, gracias. ¿Alguien prendió su micrófono? No. Bueno, pues si ya no tienen dudas, mañana tienen clase con Paco y el viernes con Andrew. Pues ya. Nos vemos después.